Entonces, en el reino de Judá hubo reyes buenos, hubo reyes malos, hubo tiempos de avivamiento y de cercanía al Señor, y hubo otros tiempos en que los reyes se dejaban influenciar por los reyes del norte, por el mundo, por el diablo, y se alejaban de Dios y arrastraban al pueblo entero tras de ellos. Y en mucho de esto, los profetas tuvieron una participación muy importante. Entonces, en la siguiente diapositiva, yo sé que está demasiado chiquito, eso es nada más para mí, o sea, me gusta eso. Aguántenme unos minutos aquí. En la parte de arriba hay la lista de los reyes. Estamos desde el año 900 hasta el año 400 antes de Cristo, y ahí hay una lista de reyes. Les puse con M malo, con B bueno, y uno con doble M que fue Manasés, muy malo. Y luego noten algo que en la siguiente línea dice: deportación de las 10 tribus a Asiria. El reino del norte tuvo una duración aproximada de 200 años, y el papel de los profetas fue llamarlos al arrepentimiento. Ahí estuvo Oseas, por ejemplo, llamándolos al arrepentimiento, y ellos no hubo un solo rey que escuchara la voz de Dios. Entonces el reino del norte se acabó muy rápidamente, y por eso allí más o menos las fechas son más o menos, no son exactas, más o menos allá en el 725, ¡pum!, el reino del norte desaparece, son deportados a Asiria y nunca jamás regresan. Fue un reino corto. El reino de Judá, como algunos reyes eran buenos, como hubo tiempos de avivamiento, como hicieron caso a algunos de los profetas, como Sofonías en el caso de Josías, entonces el reino del sur, el reino de Judá, duró otros 150 años más. Y finalmente, como persistieron en su idolatría en la parte roja, ellos fueron exiliados a Babilonia durante 70 años y luego regresaron a su tierra. De una forma maravillosa, Dios movió el corazón de los reyes de Persia para permitir el retorno de los judíos a Jerusalén, más o menos en el año 525. Y allí, entonces, eso de la parte roja del exilio de los judíos a Babilonia es un parteaguas allí. Antes de eso, antes del exilio, hay varios profetas, desde Abdías hasta Sofonías, que llamaron al pueblo de Dios al arrepentimiento, a volver a Dios. Algunos reyes hicieron caso, otros no, hasta que finalmente Habacuc y Sofonías fueron los últimos profetas que ministraron a Judá antes del exilio. Y luego vemos en la parte de más abajo unos pocos profetas que ministraron en el reino del norte, y allí vemos a Oseas muy especialmente, y ellos hablaron al pueblo de Israel, pero ellos no hicieron caso, y ¡pum!, Oseas fue el último de los profetas y se fueron a Siria deportados. En el tiempo del exilio no hay profetas menores, pero están los profetas mayores, Ezequiel y Daniel, ministrando al pueblo de Dios aún en el exilio, aún en Babilonia. Y después del regreso vemos los últimos 3 profetas menores, Ageo, Zacarías y Malaquías, ministrando en el tiempo de la reconstrucción del templo. Como les digo, perdónenme porque me encanta la historia y los datos, pero eso me ayuda a mí, me da claridad de qué es lo que estaban profetizando.
¿Por qué Oseas estaba profetizando y los profetas acá acerca de el peligro de Asiria? ¿Por qué los profetas en Judá estaban profetizando acerca de el juicio que vendría a través de Habacuc, a través de los babilonios? Y Habacuc preguntaba: Señor, sí somos malos, pero ¿por qué nos vas a castigar con un pueblo tan terriblemente malo como son los de Babilonia? Y finalmente, cuando los últimos reyes de Judá, Joacim, Joaquín y Sedecías, ya todos cayeron en la maldad, el juicio llegó y fueron exiliados. Y luego ubicar a los últimos tres que son posteriores del exilio y que hablan acerca de la reconstrucción del templo. En la siguiente diapositiva está la lista de los profetas menores tal como aparecen en la Biblia. Y aquí me llama mucho la atención el nombre, sí, ahí está, el nombre de los profetas. Oseas significa salvación, Joel, el Señor es Dios, Amós, el que lleva la carga, Abdías, adorador del Señor, Jonás, paloma, Miqueas, ¿quién es como el Señor? Nahum, consolación, Habacuc, el que abraza, Sofonías, escondido en el Señor, Ageo, festivo, Zacarías, a quien el Señor recuerda, y Malaquías, mi mensajero. Me llama la atención porque la gran mayoría de ellos tienen nombres que los relacionan con Dios. O sea, cada vez que alguien decía su nombre, cada vez que alguien los llamaba, estaban invocando al Señor, estaban confesando algo acerca de Dios. Estar escondido en el Señor es ser un adorador del Señor, declarar que el Señor es Dios, que el Señor es salvación. Entonces es muy importante cuando los padres ponen nombre a sus hijos, y qué bello que en el propio nombre haya una confesión de algo de Dios, de algo hermoso, de algo edificante, de algo de bendición. Allí no se preocupen, esto estará disponible para todos en las reuniones de Café con Jesús. Les voy a mandar este documento para que lo puedan tener ahí y estudiarlo y considerarlo. Así que no se preocupen de si pierden algún dato en este momento. En esa tablita también vemos a quién ministraron estos profetas. La mayoría ministraron en el reino de Judá, algunos en el reino de Israel, y unos pocos incluso ministraron a otras naciones. Abdías le habló a Edom, Jonás y Nahum le hablaron a Nínive. El ministerio de Jonás en Nínive fue impresionante, causó un avivamiento en toda la ciudad, y eso les libró del juicio inmediato de Dios. Pero cuando volvieron a las malas andadas, entonces viene Nahum y les dice: pues ahora sí, ya les llegó su tiempo, y el imperio asirio cayó. Cada uno de estos profetas tiene un mensaje muy importante para el pueblo de Dios. Voy a brincar eso. En la siguiente diapositiva, esto aplica para toda la Biblia, pero quiero que lo vean en el caso de los profetas menores, porque muchas veces cuando nosotros llegamos en nuestras lecturas bíblicas a los profetas, como que nos da cosita, como que dudamos, ¿lo leeré o mejor me lo salto y de una vez ya me voy al Nuevo Testamento? Pero ¿de qué nos hablan los profetas menores? Nos hablan de Cristo, nos hablan de nuestro Señor Jesucristo de una forma impresionante. No voy a leer los pasajes, pero Miqueas nos dice precisamente en el lugar donde Cristo iba a nacer.
Y Malaquías nos dice que vendría alguien que iba a preparar, un mensajero que iba a preparar el camino del Señor. Y recuerden que Malaquías significa mi mensajero. Entonces aún el nombre del profeta tiene que ver con esta profecía acerca de Juan el Bautista. Oseas habla de cómo siendo niño el Señor iba a ser llamado para regresar de Egipto a Israel. Y Zacarías nos habla de cómo el Señor en su primera venida vendría como un siervo, no como un líder, como un rey, como un conquistador, sino como un siervo. Él vino para servir y no para ser servido. Zacarías nos habla del momento en que Jesús entra a Jerusalén montado en un asno. Y él mismo nos dice que el Señor sería valuado en 30 piezas de plata, que es lo que los sacerdotes le pagaron a Judas. Zacarías nos dice que sería herido y entonces los discípulos saldrían corriendo y sería traspasado por una lanza. Y Jonás, su vida misma, su experiencia misma, es una profecía acerca de cómo el Señor Jesús estaría en la tumba 3 días y 3 noches. ¿Ok? Eso es la primera venida. En la siguiente diapositiva, y muy especialmente, los profetas hablaron acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para ellos eso era la parte importante. Ellos no vieron con mucha claridad la primera venida. Ellos estaban esperando la segunda venida, porque en la segunda venida iban a suceder cosas, o van a suceder cosas muy relevantes para el pueblo de Israel. Entonces, cuando el Señor venga, dice Zacarías que se parará sobre el monte de los olivos. Ahí va a ser como su pista de aterrizaje, el monte de los olivos. Y entonces Jesús se establecerá como rey sobre toda la tierra. Él juzgará a las naciones y restaurará a Israel, y el bienestar de Israel será restaurado. Esto es lo que los judíos estaban esperando. Esto es lo que aún los propios discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Porque todo el pueblo judío estaba esperando esto, estaban esperando al rey. Pero esto es todavía un tiempo futuro, cuando en el reinado del Señor Jesucristo habrá paz, se acabarán las guerras. Las espadas, las armas se convertirán en instrumentos de labranza, y el Señor reedificará el templo y se sentará en su trono, y entonces la casa del Señor se llenará de gloria. Eso es lo que el pueblo de Israel estaba esperando, pero que todavía no ha sucedido. Entonces, ¿de qué nos hablan los profetas menores? Nos hablan de nuestro Señor Jesucristo en una forma increíble. A lo largo de estos 500 años que abarca el ministerio de los profetas menores, lo cual quiere decir que dijeron las cosas acerca de la primera venida de Cristo 400, 500, 600 años antes de que sucediera, lo cual es maravilloso y lo cual es una de las pruebas irrefutables acerca de la inspiración divina de la palabra de Dios. Pero donde yo quería llegar es a las perlas de los profetas menores. Solamente escogí 3, hay muchas más, pero hay mensajes tan hermosos en los profetas menores. Y empezamos con Oseas, que nos habla acerca de el gran amor de Dios.
el Señor le ordenó a Oseas algo escandaloso, algo penoso, algo difícil. El Señor le ordenó casarse con una prostituta, una mujer prostituta, y le ordenó tener hijos con ella. En efecto, tuvieron 3 hijos. Entonces, si pensamos que hayan nacido cada 2 años, no sabemos cuánto, probablemente durante unos 6 años, alrededor de 6 años, Oseas y Gomer tuvieron un hogar hermoso. Piensa en el corazón de esta mujer. Ella era una prostituta. En su mente jamás cabría la idea de tener una familia, de tener un hogar, de criar hijos con un esposo que la amaba. Fueron, me imagino, 6 años hermosos en la vida de Gomer. Sin embargo, algo pasó y ella decidió volver a su vida anterior, volver a buscar a sus amantes, volver a buscar los regalos que sus amantes le daban. Qué extraño, inentendible. ¿Por qué rechazar las bendiciones que tenía para volver a su vida anterior? Pero esto es lo que ella hizo. Esa es la naturaleza humana. El problema es que al regresar cayó en una resbaladilla moral y terminó vendida como una esclava. Trata de blancas que ha existido siempre. Terminó vendida como una esclava. Y entonces el Señor le vuelve a hablar al profeta Oseas y le pide algo peor de lo que le había pedido antes. Porque lo que le pide es: ve otra vez y ama a esa mujer que es amada por otros. Ve y ama a esa mujer adúltera. Ya la primera vez había sido algo difícil, pero esta vez era algo sumamente difícil. Ella era una adúltera, era una que había escogido volver a prostituirse, que había buscado el amor de otros y que había fracasado en todo. Pregúntate esto: ¿podía Oseas volver a amar a esa mujer? Como hombre, tú ponte en el lugar de Oseas. ¿Podrías tú volver a amar a esa mujer cuando te abandonó, cuando se fue y se prostituyó, cuando buscó amantes, cuando buscó sus regalos? ¿Podrías tú volver a amar a esa mujer? Humanamente, la respuesta tiene que ser un no. ¿Debería Oseas exigirle el divorcio y desconocerla y apartarse de ella para siempre? Humanamente eso sería lo justo. Pero ¿qué le ordenó el Señor? Ve y ámala. Ve y ámala. Tenemos que tratar siquiera de imaginarnos el impacto de esas palabras en el corazón de Oseas. Oseas fue y la compró, porque ya estaba en calidad de esclava, y le dijo, cuando la compró, le dijo: te vas a quedar conmigo, vas a ser solo para mí y yo voy a ser solo para ti.
Oseas representa al Señor y su amor inentendible. Gomer representa al pueblo de Israel que una y otra y otra y otra vez se alejaron del Señor y fueron a buscar sus ídolos. Adoptaron los ídolos de todas las naciones vecinas, les hicieron altares, construyeron en los lugares altos, ofrecían inciensos y ofrendas a ellos. Decían del becerro de oro: este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Bailaban delante de los Baales en lugar de adorar al Señor que los amaba, al Señor que los redimió. Y a pesar de eso, el Señor amaba a su pueblo. El Señor estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para sacarlo de la esclavitud, de la idolatría y de la esclavitud del pecado. Él fue y la compró. Él fue y la amó. ¿No es eso lo que el Señor ha hecho con nosotros? Porque nosotros mismos hemos sido desleales. Nosotros mismos nos hemos apartado tantas veces, nos hemos alejado del Señor, hemos ido en pos de ídolos, quizá no ídolos grotescos como aquellos que tenían los israelitas, pero ídolos al fin. Le hemos dado prioridad a tantas otras cosas en lugar de darle la prioridad a Dios en nuestra vida. Y a pesar de eso, el Señor vino para comprarnos. Oseas pagó unas monedas, 15, y unos sacos de semilla. Cristo pagó con su sangre para redimirnos a ti y a mí, para sacarnos de la esclavitud del pecado. El pueblo de Israel había sido infiel, rebelde, duro de corazón. ¿Y qué es lo que el Señor le ofreció? En Oseas 2:19 está este pasaje impresionante. Dios le dijo al pueblo: te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Qué impresionante el amor de Dios. Qué impresionante la fidelidad del Señor. A pesar de que hemos sido infieles, a pesar de que hemos fallado, a pesar de que nos hemos olvidado de Él, a pesar de que nos hemos alejado de Él, a pesar de que hemos ido tras ídolos, el Señor permanece fiel. Su amor no cambia. A veces, cuando hemos fallado, cuando nos hemos alejado, sentimos: no, ya se acabó. Ya el Señor no nos va a recibir. Ya llegamos, pasamos el límite. Ya no hay vuelta para atrás. Y la cosa increíble es que el Señor siempre nos espera con sus brazos abiertos
con su corazón palpitando de amor. No importa qué hay en tu pasado, no importa cuánta rebelión, cuánta desobediencia, cuánto desinterés, no importa cuánta frialdad, no importa cuánto te hayas alejado, el Señor te ama. El Señor te ama con un amor inquebrantable. El Señor nos ama y esto es maravilloso. Por eso dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Recibe el amor del Padre. Déjate abrazar por los brazos del Padre que te espera y que te ama. Pero aquí también hay un mensaje práctico para nuestro matrimonio. Si tú estás casado, casada, estoy seguro que has atravesado por problemas en tu matrimonio. Y en muchas ocasiones, los problemas que has atravesado en tu matrimonio te han llevado a pensar que pues ya se acabó el amor. Ya no hay esos sentimientos románticos. Ya no hay esa atracción mutua. Nuestros sentimientos se han apagado y pensamos que ya la única solución que queda es la separación. Pero si tú piensas que tú tienes problemas en tu matrimonio, todavía no has llegado al nivel de problemas que Oseas tenía en su matrimonio. Oseas sí que tenía suficientes razones para no sentir amor por su esposa, y entonces viene el Señor y le ordena amar a su esposa. Le ordena amar a su esposa. Oseas necesitaba tomar una decisión no guiada por sentimientos, sino una decisión guiada por el compromiso de pacto que es el matrimonio delante del Señor. Dios le ordenó amar a su esposa y él la amó. Él la sacó de la esclavitud. Él la llevó a su casa. Él trabajó en su relación con ella hasta que ella sintiera que le pertenecía solo a él y que él le pertenecía solo a ella. No importa cuántos problemas haya en tu matrimonio. No importa si ya no tienes sentimientos románticos. Pero si tú obedeces la orden del Señor para amar a tu esposa, para amar a tu esposo, entonces tú vas a empezar a ver cambios maravillosos. Si tú empiezas a trabajar en tu relación matrimonial, aportando justicia, derecho, misericordia, compasión y fidelidad, entonces tu matrimonio va a florecer y va a disfrutar la bendición de Dios en una manera maravillosa. Quiero hablarles ahora de otra perla, ahora del profeta Joel. Y esta perla nos habla acerca de el verdadero arrepentimiento. Una serie de plagas devoraron la tierra de Judá. Fui yo.
por segunda vez yo. ¿Me aman todavía? Gracias. Una serie de plagas asolaron la tierra de Judá. Estas plagas vinieron porque ellos habían pecado. Ellos habían sido rebeldes. Y entonces dice la escritura que vino la oruga que se comió lo que dejó la langosta, y luego vino el pulgón y el saltón. Plagas, langostas, estos insectos devoradores que hasta la actualidad siguen asolando muchos diferentes territorios en las naciones, en diferentes continentes. Cuando llega esta inmensa nube que Joel describe con palabras poéticas muy poderosas, llega esta invasión de langostas, destruyen todo. Dice Joel en una de sus palabras que la tierra antes de las langostas era como el jardín de Edén, y después de las langostas quedó convertida en un desierto. Así era esta plaga que asoló Judá. La desolación que ellos estaban experimentando era justa por causa de su pecado. Pero entonces el Señor viene con esta palabra, Joel 2:12. A una hora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Lo que el Señor les estaba ofreciendo es un camino de redención, es el camino de el verdadero arrepentimiento. Vuélvanse a mí. Den un giro en su vida, dejen sus malos caminos, cambien de dirección. Eso es el arrepentimiento. Vas en una dirección equivocada, pero entonces vuelves, cambias la dirección de tu vida. Te habías alejado de Dios y te habías enredado en el pecado, pero entonces Dios te habla y te llama, y en tu corazón tú vuelves a buscar al Señor, dejando atrás aquellas cosas de tu vida pasada. Ahora, este arrepentimiento involucra un cambio real en la vida. No simplemente significa decir, hola, ya regresé, no pasó nada, no importa, nada grave ha pasado. No se trata nada más de esconder la basura abajo de la alfombra para que la suegra no la vea. Se trata de un cambio real. Se trata de volver de corazón, no solamente en una manera externa y aparente, quizá mostrando algo de tristeza o algún remordimiento. Hasta Judas tuvo remordimiento. No se trata de eso, se trata de algo más profundo. El versículo 13 dice, rasguen su corazón y no sus vestidos, vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia. El Señor nos está esperando. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Él es compasivo, Él es clemente, Él es lento para la ira y abundante en misericordia. Pero ¿qué es lo que se necesita? Rasgar el corazón, tener un cambio verdadero, profundo en nuestra vida, no algo aparente, no simplemente una religiosidad, sino un cambio, una transformación que viene de nuestro corazón y se refleja en toda nuestra vida. Si nosotros venimos con un corazón contrito para cobijarnos bajo la compasión,
la misericordia del Señor, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar perdón. El profeta Miqueas lo dice en el capítulo 7, versículo 18: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como nuestro Dios? Él es perdonador. Él es perdonador. Si tu pecado era tan grande que sentías que ya jamás volverías a ser digno de estar en la presencia del Señor, cuánto te has equivocado, porque el Señor nuestro Dios es un Dios que perdona. Es un Dios que perdona. Es un Dios que se compadece de nosotros. Dice la Escritura allí en Miqueas: eliminará nuestras iniquidades, sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Esto es lo que hace el Señor. Todos nuestros pecados los arroja a la profundidad del mar y pone un letrero bien grandote que dice: prohibido pescar. Ya no te puedes acordar más, ya no puedes volver a sentir condenación por ese pecado, porque está sepultado y olvidado para Dios. Y regresamos a Joel, porque cuando el Señor vio un corazón arrepentido, entonces el Señor empezó a bendecir a su pueblo, a enviar la lluvia temprana, a enviar la lluvia tardía, a llenar sus campos de fruto. Y miren lo que dice Joel 2:25: entonces los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. Los compensaré. Esta compensación es algo maravillosa, porque entonces la escasez se torna en abundancia y la tristeza se torna en alabanza. Quiero decirte, puede ser que el pecado, puede ser que el diablo te hayan robado en el pasado cosas de tu vida. Quizá te robaron tu economía, quizá te robaron tu salud, quizá te robaron el gozo de la vida familiar, quizá te robaron el gozo de la salvación. Quizás sientes que años de tu vida han sido desperdiciados. Pues hoy yo te tengo buenas noticias, porque cuando tú vuelves al Señor de todo tu corazón, cuando tú vuelves al Señor con arrepentimiento, entonces el Señor te va a compensar. Todo lo que te robó el diablo va a ser compensado. Todo lo que habías perdido, el Señor te lo va a multiplicar con bendición, con gozo, con paz, con alegría. Nunca más serás avergonzado, dice el Señor. Y la tercera perla que quiero compartirles se encuentra en Habacuc. Habacuc profetizó en tiempos malos. Los últimos 4 reyes de Judá fueron malos. Eran hijos y nietos de Josías. Josías había sido un rey excelente, pero sus hijos y sus nietos decidieron apartarse del Señor. Y entonces en su profecía Habacuc señala cómo en la tierra había violencia e injusticia, y que el juicio estaba por llegar. Dios le reveló a Habacuc que el ejército de Babilonia vendría imponente y temible para traer destrucción a Jerusalén. Dios iba a levantar a este pueblo feroz e impetuoso que marchaba por la anchura de toda la tierra, apoderándose de las naciones. Y el día llegó cuando destruyeron Jerusalén.
el templo fue quemado y despojado de sus tesoros, la gente sería llevada cautiva a Babilonia. Y Habacuc lo estaba viendo, muy cerca ya, estaba a punto de llegar. El panorama era gris, el panorama era triste, desolador, espantoso. Un tiempo de angustia estaba por llegar a Judá, un tiempo de prueba. Y en medio de ese panorama, Dios le da una declaración que sigue resonando a través de los siglos. Pero el justo, por su fe, vivirá. Aún en medio del día de mayor angustia del reino de Judá, el justo por su fe vivirá. Y esa frase se constituyó después en la base de la predicación del evangelio del apóstol Pablo. El justo por su fe vivirá. También le reveló Dios a Habacuc el fin de Babilonia. Y entonces encontramos en el capítulo 3 de Habacuc la reacción de Habacuc ante estas noticias tan difíciles. En primer lugar, nos dice allí que Habacuc oró. Su oración decía: Señor, en la ira, en tu justa ira contra el pecado, acuérdate de tener compasión. Su primera reacción fue acercarse a Dios en oración. Y cuando estaba allí, ¿qué es lo que pasó? Habacuc vio la gloria del Señor. Dice el versículo 4 que vio como su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Aún en medio del panorama más oscuro, el Señor todavía sigue sentado en su trono de gloria, todavía tiene dominio sobre todas las cosas. No hay nada que sucede en este mundo en donde Él no tenga el completo control, el Señor de la gloria. Y entonces, después de hacer unas descripciones de lo que vendrá, en el versículo 16 dice: oí y se estremecieron mis entrañas. O sea, lo que iba a pasar al pueblo de Judá era espantoso. Pero hay una frase aquí en este versículo 16 que quiero que guardes en tu corazón: tranquilo espero el día de la angustia. Aún en el día de la angustia tú puedes tener paz. Aún en el día de la angustia tú puedes tener reposo en tu corazón, reposo en tu alma. Qué poderoso testimonio que Tamara y Grecia nos dieron esta mañana. Aún cuando un tren viene y te golpea, tú puedes tener paz. Tú puedes tener paz. Tú puedes saber que Dios está allí a tu lado. Tú puedes saber que el justo por su fe vivirá aún en medio de la más terrible tormenta. Y entonces Habacuc canta una canción loca, una canción extraña. Como Tamara lo dijo, me bajé del auto cantando. No sé qué estaba yo haciendo, por qué tuve esa respuesta, pero me bajé del auto cantando para ver a mi hermana y ver todo lo que estaba pasando. Esto es lo que hizo Habacuc. Él se puso a cantar esta canción, Habacuc 3:17. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos. Es decir, la cosa está terrible. Una locomotora se nos vino encima. Problemas, días de angustia.
días de enfermedad, días de crisis. La higuera no tiene higos, las vides no tienen uvas, los olivos no producen, los campos están secos. Versículo 18: con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Tamara está loca, Habacuc también, y tú y yo también. ¿Por qué? Porque en el día más terrible de nuestra vida podemos cantar, podemos alegrarnos en el Señor, podemos tener paz. Yo me atrevería a decirte: está prohibido que tú vivas estresado, está prohibido que tú vivas atemorizado, está prohibido que tú vivas todo preocupado, preocupada. Ay, ¿qué va a pasar comiéndote las uñas? Está prohibido. ¿Por qué? Porque tú tienes al Dios de tu salvación. El Señor Dios es tu fortaleza, y Él hará tus pies como los pies de las ciervas, y por las alturas te hará caminar. Aleluya. Pero es que la locomotora se nos está viniendo encima, nos va a hacer pinole. Lo primero que yo pensé: chocaron con el tren, pues vamos a recoger los pedazos, vamos a recoger lo que quedó de esas pobres niñas. No sé cuál es tu locomotora, no sé cuál es tu problema, no sé cuál es la dificultad, no sé cuál sea la crisis. Quizá tú sientes que has llegado a ese punto de que ya no hay solución. Quiero decirte: este es el día en que tú debes de alegrarte. Este es el día que tú debes estar tranquilo. Este es el día en que tú puedes tener paz. Este es el día en que tú puedes agarrar de los beneficios de la cruz del Calvario, porque el Señor dice: el castigo de tu paz yo la llevé en la cruz. Tú puedes tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, y tú puedes tener un gozo inexplicable, porque el Señor es tu fortaleza. Quizá estás pasando por una temporada difícil en tu vida. Quizá los problemas se agolpan y te estresan. Quizá las noticias de tu trabajo o de tu salud no son las que quisieras. Quizá el panorama del futuro se ve gris. Si estás en esa clase de situación, no es hora de llorar, no es hora de tener temor, no es hora de perder la paz, no es hora de desesperarse. Es hora de cantar, es hora de regocijarse, es hora de empezar a ver las cosas como Dios las ve. ¿Dónde está Cristo? En su trono de gloria, teniendo poder y autoridad sobre todas las cosas. Entonces, reposa en el Señor, canta y regocíjate, porque el Señor es tu fortaleza. Amén. Aleluya. ¿Quieren? Gloria a Dios. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? Vamos a orar. Vamos a recibir la palabra del Señor. Vamos a apropiarnos de la palabra del Señor. Por favor, conéctate con Dios. Cierra tus ojos, eso ayuda mucho. Conéctate con Dios. Recibe el amor del Padre, el amor inquebrantable, inmenso. El Padre te ama. El Padre te ama. El Señor te ama. Y Él siempre está con sus brazos abiertos esperándote.
Pero también el Padre te invita a venir, a volverte, a tener un verdadero arrepentimiento en tu vida, a buscarlo con un corazón contrito y humilde. Y cuando el Señor ve ese arrepentimiento en tu corazón, el Señor empieza a restituirte todo lo que habías perdido, todo lo que se había devorado el diablo, la langosta. El Señor te da aún más. Y si estás pasando por tiempos difíciles, levanta tus ojos al cielo. Mira a Cristo en el trono. Aunque aquí las cosas estén secas, imposibles, Dios quiere poner en tu boca una canción loca, ilógica, y quiere llenarte de paz y de gozo. El Señor es tu fortaleza. Recibe su amor, recibe su perdón, recibe su fortaleza en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén.